Predicación de la palabra del Señor, y quiero pedirles que vayamos a Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo número 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo número 3. La palabra de nuestro Señor iniciando su ministerio terrenal. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el tema que vamos a considerar en esta tarde, se titula El inicio real de la vida. Y tal vez el título puede sonar algo extraño, porque todos los que están hoy aquí tienen una vida. De hecho, caminan, hablan, se expresan. Y estamos hablando del inicio real de una vida. Y todo esto tiene que ver no con asuntos del cuerpo, no con asuntos pasajeros, sino que estamos hablando acerca de algo que es espiritual. El mensaje del Evangelio tiene que ver precisamente con nuestra realidad delante de nuestro Dios. Así que el contexto aquí es que el Señor está iniciando su ministerio terrenal, luego de ser bautizado, luego de poder también dar sus primeras palabras. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, inició su ministerio público de la predicación y llamaba a los hombres precisamente al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces acá en el capítulo 5 tenemos tal vez el más conocido mensaje de nuestro Señor, el más conocido mensaje de la palabra de Dios, que es conocido como el Sermón del Monte. Y aquí, en términos bastante reducidos, el Señor está describiendo las características de la vida cristiana. ¿Cuáles son esos asuntos que apuntan a todo lo que respecta a ser parte del reino de Dios? Así que también nos muestra entonces que la vida cristiana o no se llega a ser un cristiano simplemente por algo que nosotros podamos hacer, por alguna obra que podamos nosotros presentar o por alguna característica que radique en nuestra propia vida, en nuestros propios esfuerzos, sino que la salvación se nos describe aquí también como la obra de la gracia de Dios en favor de pecadores. Por eso es que lo primero, y con lo que inicia este Sermón del Monte, es con la manera en cómo llegamos a ser hijos de Dios, cómo llegamos a ser creyentes. Luego va a hablar acerca de que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Nos habla también de cómo debemos relacionarnos en distintos asuntos, cómo debemos amar a los demás, cómo debemos orar. Pero antes de todo aquello, antes que es parte de la vida, lo que es parte de la vida cristiana, el Señor nos traza el camino, la manera y la forma en cómo el hombre llega a ser parte del reino de Dios, parte del reino de los cielos. Y por eso Él comienza diciendo estas hermosas palabras. Él abre su boca para enseñar: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta sección de la Escritura, los primeros versículos, se conoce como las bienaventuranzas, que básicamente nos habla de dicha, de plenitud, nos habla de seguridad, de tranquilidad, nos habla de felicidad. Y eso, de una u otra manera, es todo lo que el hombre busca. Cualquiera de los que está hoy aquí anhela, busca sentirse pleno, sentirse completo, sentirse de que no le falta absolutamente nada. Y la vida termina siendo precisamente una búsqueda de aquello. Básicamente una búsqueda de llegar al punto en nuestra vida cuando creemos que ya no hace falta nada. Y las búsquedas pueden ser variadas, por cierto. El hombre de una u otra manera abre puertas en la búsqueda de esta felicidad. Algunos, como hay una famosa película, la buscarán en el éxito económico, financiero, en el éxito social. Así que toda su esperanza la pone en este tipo de cosas. Para otros estará en el placer, en la búsqueda de sensaciones, en la búsqueda de circunstancias que traigan una gran alegría, aunque sea temporal, pero algo que me permita sentirme pleno en ese momento.
Para otros será simplemente el tener muchos asuntos terrenales. Y por eso es que el falso evangelio de la prosperidad tiene tanto éxito en la sociedad actual, porque está atendiendo simplemente aquello que el hombre busca. Por eso es que tiene tanto éxito en las masas y mucha gente llena aquellos lugares porque les está ofreciendo aquello que tanto buscan. El problema es que está ocultando lo que realmente el evangelio es y está ocultando las consecuencias de buscar la felicidad, la dicha y la paz en ese tipo de circunstancias. Pero por otro lado también, muchos buscan la paz y la tranquilidad en asuntos religiosos, en una vida moralmente correcta. Buscan esta tranquilidad o esta paz o basan su paz en ceremonias. Buscan o se sienten seguros simplemente por alguna práctica religiosa que aún haya tenido en el pasado, pero aquello le es suficiente para de una u otra manera estar tranquilo. El problema de todo esto es que no es más que una oferta temporal, porque nada de aquello realmente puede tratar con el gran problema del ser humano. Nada de aquello puede tratar con la verdadera realidad del hombre, de la mujer. Si bien es cierto, estas cosas pueden dar algún momento de calma, algún momento de paz o años de felicidad, el problema sigue allí. El problema de una u otra manera está presente y de repente aparece, de repente se manifiesta y lo acallamos, lo tapamos y pensamos que ahí no está, pero bajo ciertas condiciones aparecerá. Así que no podemos confiar en estas cosas. Y tú puedes decir, bueno, este es un problema de la actualidad, de los tiempos modernos. No, en absoluto. Este es un problema que ha estado siempre presente en la era humana. Y eso es lo que nuestro Señor hace 2000 años atrás también nos está hablando y nos está exponiendo aquí. Hay un relato paralelo a este que hallamos en Lucas. Y justo antes de comenzar el Sermón del Monte, la bienaventuranza, nos manifiesta que la gente procuraba tocarle porque de una otra manera obtenía algún tipo de beneficio temporal, obtenía sanidad, obtenía algún tipo de beneficio para sí mismos. Así que vemos la misma característica del ser del hombre de ahora en aquellos años. Se acercaban al Señor porque de una u otra manera podían obtener algún beneficio, algo que fuera bueno para ellos, pero no venían con sinceridad a nuestro Señor. Entonces, vemos estas palabras que el Señor pronuncia acá, que son muy, muy importantes, son muy relevantes para cada uno de nosotros en este día. Porque precisamente Él va a apuntar la flecha a esta gran necesidad o a este gran asunto que el hombre busca una y otra vez. Pero no solamente quiero apuntar a lo que el Señor expresa por medio de estas palabras, en primer lugar, bienaventurados, dichosos, felices, sino que también llamar su atención especialmente en ahora cuál es la fuente de la verdadera vida y dónde hallamos el verdadero inicio de nuestra vida. Así que vamos al texto ahora, al versículo número 3, para poder mostrar cómo el Evangelio nos llama una vez más a venir a Cristo, reconociéndolo a Él como el único quien puede darnos salvación y vida eterna. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 3 verdades o 3 encabezados vamos a considerar en esta tarde. En primer lugar, la bienaventuranza. En segundo lugar, aquellos a quienes el Señor se refiere aquí, los pobres en espíritu. Y en tercer lugar, la realidad espiritual de aquellos que han hallado la vida en Cristo. Bienaventurados, una hermosa palabra. Benditos, felices, dichosos. Todos, nos encantaría a todos y cada uno de nosotros que esta sea un resumen de lo que es nuestra vida. Felicidad, dicha, bendición. Pero no me refiero en un sentido superficial,
como lo es una emoción pasajera. Lo que el Señor está expresando aquí no está refiriéndose a la manera en cómo el hombre por naturaleza busca estas cosas. El Señor está apuntando aquí a una profunda bendición que no es material, que no tiene que ver con cosas temporales, sino que es un asunto espiritual, una dicha, una felicidad que viene como resultado de ahora estar en una correcta relación con Dios. Así que inmediatamente cambia el objetivo de la vida, por eso es ahora una nueva vida. Tenemos la felicidad como nuestra máxima aspiración, tenemos la dicha como lo máximo en nuestra vida, pero ahora el Señor dice que algo diferente, que esta dicha no es más que el resultado de una nueva realidad, de una nueva vida. Y esa vida tiene que ver con nuestra relación con Dios, de nuestra realidad delante del Señor. Así que Él comienza a hablar de esto, de lo que es la verdadera felicidad, ya no como objeto de nuestra fe, o de objeto de nuestra vida, sino como el resultado de un evento muchísimo, infinitamente mejor, que es estar a cuentas con Dios. Así que esto fue una sorpresa para la gente en aquel tiempo. Pensemos brevemente cómo tal vez las cosas se dieron allí. Nuestro Señor vio la multitud, conocía la necesidad y la realidad de estos hombres. Así que fue al monte, y como era costumbre de los maestros en aquellos años, se sentó y sus discípulos se reunieron alrededor, un gran número de ellos. Y ahora entonces Él tal vez les mira y abre su boca para pronunciar las siguientes palabras: bienaventurados. Como diciéndole: amigos, tengo algo que comunicarles, tengo algo que decirles, tengo un mensaje maravilloso que entregarles. Sé que ustedes anhelan paz, sé que ustedes anhelan dicha, sé que eso es lo máximo que persiguen en esta vida y de una u otra manera abren y cierran puertas con el objetivo de hallar estas cosas. Sé que desean ser libres, de no tener ninguna carga. En el contexto de aquellos años, sé que no quisieran estar bajo el yugo romano. Sé que desean sentirse plenos. Sé que todo esto es el bien más preciado que ustedes anhelan. Tal vez los miraba y las personas estaban atentas. ¿Qué tendrá que decirnos este hombre? Tal vez tiene la panacea para nuestros problemas, todo se va a solucionar, vamos a poder irnos de aquí de una manera totalmente diferente. Pero ellos siempre pensaban en estos términos temporales, la felicidad como objetivo final de su vida. Así que, dada esta realidad, simplemente quiero decirles cómo ustedes pueden encontrar esto. Los ojos de las personas tal vez, algunos tal vez, se pusieron de pie para escuchar de manera clara lo que Él iba a decir. Así que tal vez pensando, bien felices, dicha, danos el secreto, danos a conocer esto que tanto anhelamos. Y aquí entonces Él inicia este sermón del monte y simplemente Él dice: bienaventurados, dichosos, felices, contentos, plenos. Así que estos hombres expectantes, ¿qué es lo que iba a decir? Tal vez pensaban, y lo que el hombre piensa hoy en día, nos va a hablar de tener más, de las riquezas, de los logros académicos, de los logros familiares, amorosos, de esforzarse por alcanzar los sueños, de esforzarse por alcanzar aquellas metas, etc. Los hombres tal vez en su mente estaban fraguando estos pensamientos. ¿Qué será lo que este hombre nos va a decir? Así que Él lo que está haciendo es atendiendo esta necesidad. Bienaventurados, el primer punto que quería mencionar. Y los hombres expectantes. Pero ahora viene la segunda parte de este versículo. Bienaventurados, dichosos, verdaderamente felices son aquellos que son pobres en espíritu. Toda esta expectación en ese momento se debió haber derrumbado en ellos. Porque es contrario a todo lo que ellos y nosotros podemos escuchar en la sociedad. Lo que el Señor dice aquí es completamente opuesto al pensamiento que se levanta en la mente de cada persona con respecto a dónde se halla
la plenitud, pobres. No era lo que ellos esperaban. Pero no es necesario explicar esto para que no haya malas concepciones con respecto al Evangelio. Porque esto no significa que el Señor está hablando aquí de una pobreza que habla de escasez de dinero o de hacer votos de pobreza, como muchos también promueven, que de esa manera podemos estar más cerca de Dios. No está hablando de esa pobreza. Tampoco está hablando de no tener autoestima y tirarnos en el piso para que todos pasen por encima nuestro. Por cierto que no. Tampoco está hablando de que podemos nosotros ahora ser verdaderamente felices cuando simplemente tomemos todo lo que tenemos y se lo demos a los pobres. De esa manera vamos a hallar felicidad. Algo que puede ser bueno, por cierto, pero el Señor no está atendiendo a ese tipo de pobreza. Y para entender esto, en la palabra del Señor hay dos palabras que se usan para referirse a pobreza. Hay una palabra que se refiere a personas que viven sin lujos, pero que producto de su esfuerzo pueden alcanzar muchas cosas. Si lo dijéramos hoy en día, tal vez nos referíamos a la clase media, que tal vez no puede tener todo lo que quisiera o lo que quisiéramos, pero con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo podemos ir alcanzando algunas cosas que son para nuestro beneficio. Pero el Señor no está haciendo referencia a ese uso de la palabra acá, sino está hablando básicamente y literalmente de aquellos que son total y absolutamente mendigos e indigentes. Esa es la palabra que el Señor usa aquí para referirse a una pobreza que es total, a una pobreza que es absoluta, a una pobreza que abarca absolutamente todo. Pero el Señor toma esto no para referirse a una pobreza material. El mensaje del Evangelio no es algo social, no es algo de este tipo. El Evangelio atiende necesidades espirituales, por sobre todo. Así que el Señor no habla aquí de esa pobreza material, sino está tomando esto para aplicarlo a una realidad espiritual, para referirse a la realidad espiritual de todo hombre y de toda mujer nacida de padre y madre. Porque Él dice a continuación, son los pobres en espíritu. Y esto significa ahora entonces, básicamente es el reconocimiento, el entendimiento y la claridad de que estamos en una total, completa y absoluta bancarrota espiritual delante de nuestro Dios. Y aquí se nos presenta lo que el hombre por naturaleza es delante de nuestro Dios. Total y absoluta bancarrota espiritual. Es decir, no hay nada que yo pueda ofrecer a Dios para ser salvo. No hay nada que yo pueda traer delante del Señor como una ofrenda para, basado en mis méritos y en mis obras, poder estar a cuentas con Él. No hay nada que yo pueda hacer ni nada que yo pueda dejar de hacer que descanse en mi propia justicia, con lo cual yo puedo ser apto, con lo cual yo puedo ser acepto delante del Señor. Entonces nuestro Dios, nuestro Señor no está atendiendo aquí necesidades materiales, no está apuntando a esa pobreza, sino es a la pobreza del espíritu, a ese reconocimiento, a aquellas personas que reconocen que no hay nada, absolutamente nada que ellos puedan hacer para estar a cuentas con Dios. Así que este reconocimiento es un reconocimiento amplio. Es un reconocimiento en primer lugar que si he de estar en comunión con Dios, es algo que Dios hace a mi favor. Es algo que yo recibo de parte de Dios. Implica comprender que no hay nada en mí que pueda ser una ofrenda agradable al Señor por la cual yo puedo ganar su favor. Así que como no puedo ganar su favor, si he de recibir ese favor es algo que yo no merezco. Es un favor inmerecido. Y queridos amigos, esa es la definición más básica de la gracia de Dios. Un favor que no merecemos. Un favor que no podemos ganar. Es un favor que no hay nada que en nuestra vida que por lo cual podamos comprarlo. Así que ser pobres en espíritu
Es una total dependencia en la obra de Dios en favor de pecadores por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es ese reconocimiento de que si he de ser salvo no es sino por la gracia de nuestro Dios. Obstáculos para esto hay tantos. Permíteme nombrarte algunos de estos, porque son estos, pobres en espíritu, que reconocen que tan solo por medio de Cristo y su obra en la cruz del Calvario, que son parte del reino de los cielos, hay muchos impedimentos para precisamente todo esto. Y el primer impedimento, el orgullo. Tal vez el más grande obstáculo para entrar al reino de Dios. El orgullo, la autosuficiencia, la autojusticia son los mayores enemigos del alma. Allí están los que creen que están bien con Dios sin necesidad de arrepentirse, sin necesidad de reconocer que no hay nada que ellos puedan hacer. De una otra manera, abrigan en ellos la esperanza de poder ganarse el favor de Dios. Allí están todos aquellos que dicen que de una u otra manera pueden salvarse a sí mismos y entrar en el reino de los cielos, aparte de lo que el Evangelio tiene que decirnos. Pero si hay algo que debemos recordar, es que el mensaje central del Evangelio es que somos salvos por la gracia de Dios, pero el orgullo es como una cortina que impide que podamos ver estas cosas. Pero también está el amor por aquella vida que llevamos, el amor por las cosas que hacemos, está el amor por las cosas que han acompañado nuestra existencia por tantos años. Y es una vida que nos es cómoda. Una vez más, no podemos ver las implicancias eternas de esta manera de vivir, pero nos es cómoda. Nos creemos dueños de nuestra propia vida, hacemos lo que queremos, según nosotros, vamos donde queremos ir. Así que el hombre básicamente lo que hace es que ama más las tinieblas que la luz, porque esas mismas tinieblas les impiden ver la realidad de su vida delante del Señor. Es como una nube que se pone delante de nuestros ojos y toda nuestra existencia termina siendo aquello que podemos ver, que es algo bastante corto. Así que el amor por la vida que llevamos, que tenemos, es como un hombre que está atrapado en arenas movedizas y que tiene mucho peso sobre sí, pero no quiere soltarlo. Ama estar allí, hundiéndose cada vez más. También la confianza en las riquezas puede ser otro impedimento. No que las riquezas sean malas, no estamos hablando de un voto de pobreza, estamos hablando de poner nuestra felicidad en este tipo de cosas. Y son obstáculos para que podamos ver la gracia de Dios. O el temor del hombre puede ser otro obstáculo. ¿Qué van a decir mis amigos con aquellos que llevo esta vida? ¿Qué van a decir mis cercanos? ¿Llegar a ser un cristiano? No, les preocupa tanto ser rechazados, ser ridiculizados. Así que de otra manera también la felicidad la tienen basada en la aprobación temporal de otras personas hacia ellos. Por otro lado está la religiosidad vacía, sin vida, obras, rituales, tradiciones, que aparentemente abren las puertas del reino de los cielos. Pero si no hay gracia de Dios allí, no es más que una ilusión, no es más que una falsa imagen de puertas abiertas. Porque la verdadera entrada al reino de los cielos no es por lo que hacemos, no son por nuestros esfuerzos, nuestros méritos, es por lo que Cristo hizo por nosotros. La indiferencia espiritual también es un obstáculo. Algunos no rechazan activamente el Evangelio, pero son indiferentes hacia las cosas de Dios. Pueden escuchar, pueden estar expuestos a conversaciones, pero básicamente es como que están ahí, pero no están. Jamás toman estas cosas con seriedad, como la parábola del sembrador que el Señor nos enseña. Cuando la semilla es lanzada,
Nuestra vida es como ese terreno duro al lado del camino que es pisado por las personas, donde la semilla no puede entrar. Al momento vienen los pajarillos y se comen la semilla. Indiferencia. No pensamos, no razonamos con respecto al Evangelio. Para otros será el rechazo a la exclusividad de Cristo para estar a cuentas con Dios. Y tratan de poner sus propios caminos, sus propias maneras. Así que rechazan a Cristo como el único mediador. Así que todo esto se constituye en obstáculos para poder reconocer que el único camino para estar a cuentas con Dios no es sino reconocer nuestra indignidad, nuestra incapacidad para poder entrar al reino de los cielos basado en nuestras propias fuerzas. Así que tenemos la bienaventuranza, pero el Señor pone esto como un resultado y no como el objetivo, porque jamás podríamos hallar felicidad aparte de lo que el Señor nos presenta aquí, de este reconocimiento de nuestra realidad delante de un Dios santo y que Cristo es el único mediador por el cual podemos hallar perdón de pecados y vida eterna. Y concluye entonces este versículo diciéndonos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta es la maravilla del Evangelio. Esta es la garantía del Evangelio. Muchas religiones tienen un sistema de obras, un sistema de cosas que hacer o dejar de hacer, para que luego entonces puedas merecerte el cielo. Pero el Evangelio es completamente diferente. Aquellos que dicen que no tienen nada y que extienden sus manos en señal de recibir algo, como se expresa aquí en la pobreza espiritual, de ellos es el reino de los cielos. Y esta es la maravillosa garantía del Evangelio. Aquel que reconoce su necesidad de Cristo, se promete que ellos son parte del reino de Dios. Nada que podamos hacer, queridos amigos. Nada que podamos merecer. La puerta de entrada no son nuestros méritos, no es nuestra justicia, no es lo que podamos nosotros hacer o dejar de hacer. Es esa humildad ahora de reconocer que necesitas un Salvador. Y es ahí donde pones tu mirada en Cristo. Cuando Él vino a esta tierra, tomó una naturaleza humana para ser nuestro representante y luego fue llevado a la cruz, donde por 6 horas Él estuvo allí colgado en el madero. Las primeras 3 horas la gente pasaba de aquí para allá burlándose de Él, todavía queriendo obtener algún beneficio de Él. Los que estaban a su lado le decían, desciende de esa cruz y sácanos a nosotros de acá. El corazón humano mostrándose en su plenitud allí, en búsquedas de felicidad y dicha, simplemente ajeno a Cristo. Pero las segundas 3 horas, tinieblas cubrieron la tierra. Ya nadie podía ver lo que estaba pasando allí, porque fue allí cuando las consecuencias del pecado de todos aquellos que un día iban a reconocer su pobreza espiritual delante de Dios, fue cargada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Las consecuencias eternas del pecado es el infierno eterno. Y de alguna manera que no puedo explicar, no puedo comprender en su total dimensión, el infierno eterno de millones de personas fue comprimido sobre Cristo ahí en la cruz del Calvario, para que el hombre ahora pudiera estar en comunión con Dios. Y esa es la garantía del Evangelio, que si tú vienes delante del Señor y reconoces tu indignidad, reconoces cuánto necesitas a un Salvador y confiesas tu pecado, confiesas cuál ha sido tu vida, dónde has buscado, aparte de Dios, la dicha y la felicidad. Y va a comenzar allí este pecado en contra de Dios que mencioné al principio. Serán los placeres, será el orgullo, un montón de cosas que tendrás que confesarles delante del Señor, reconociendo que mereces el castigo por aquella vida, pero ahora también confías en que Cristo, allí en la cruz del Calvario, pagó por todos y cada uno de ellos. Así que ahora el hombre, la mujer, aquel que viene delante del Señor, puede alcanzar la verdadera paz y la verdadera dicha y ser bienaventurado.
no es el objeto, no es el fin, es el resultado de ahora estar a cuentas con Dios. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Nada que podamos merecer debe ser dada por el Señor. Y Él lo hace en los méritos de aquella obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que Él la da no como el mundo la da. El mundo la da en estas cosas que acabo de mencionar. El mundo la da en este tipo de cosas temporales, pero Jesús no da esa paz temporal, sino que Él trae una verdadera paz, una verdadera dicha que viene como resultado de ahora pertenecer, ser parte del pueblo del Señor, ser un hijo de Dios, un creyente ahora, que tiene esperanza y vida eterna. Ese es el reino de los cielos, tener comunión con Dios. El reino de los cielos es conocer a Dios. El reino de los cielos es honrar a Dios. Es tener certeza de ser un hijo de Dios, de estar ahora para siempre con el Señor. Y todo eso lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Así que cuando yo de una u otra manera quiero añadir algo a aquello, lo que estoy diciendo, aquello no fue suficiente. Todo lo que el Señor tuvo que experimentar no valió la pena. Así que yo debo añadir algo más. Queridos amigos, eso va en contra de lo que el Señor nos dice acerca de lo que realmente significa ser un hijo de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, de aquellos que reconocen que tan solo por medio de Cristo pueden ser perdonados, de aquellos es el reino de los cielos. ¿Ves lo vano de poner la felicidad, la dicha como objetivo de tu vida? ¿Qué te va a dar? La pregunta es, ¿qué vas a hacer? La felicidad no va a impedir que mueras. ¿Qué va a pasar en ese último gran día? Cuando la lámpara de esta vida se apague y se encienda la lámpara de la otra vida, la vida eterna, y te des cuenta que no tienes a Cristo. Y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Ve lo necio y lo vacío de tener una vida sin Cristo. Piensa que todo lo terrenal llegará a su fin. Pero aquellos que están en Cristo, de ellos será y es el reino de los cielos. ¿Qué harás con Cristo? ¿Lo vas a dejar de lado nuevamente? ¿O vas a venir delante del Señor y decirle, Señor, esta es mi vida? Estas son las cosas que han dominado mi existencia. Y confesarás tu pecado. Tal vez no te acordarás de todo, pero aquellos grandes pecados que han dominado tu vida, se los confesarás. Reconocerás que todo aquello merece estar bajo las consecuencias eternas. Pero también el Evangelio te muestra que la gracia de Dios es suficiente para perdonar todo tipo de pecados si confías en Cristo. Confías en todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario suficiente para que puedas ser perdonado, para que puedas también ahora ser parte del reino de los cielos. Hermosas y maravillosas palabras con las cuales nuestro Señor inicia este famoso mensaje. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude a todos. Les invito